Buenos días, mi nombre es Fernando Criollo de la carrera de electricidad del curso de electrónica de segundo C. En este video vamos a presentar lo que sería el proyecto final sobre la simulación del circuito de un órgano electrónico en Proteus. A continuación veremos un poco de introducción o cómo estaría diseñado nuestra simulación, a qué se refiere. Bueno, en el circuito que construiremos en este proyecto es un pequeño órgano electrónico, el cual genera sonidos similares a los que se obtienen en un piano cuando se presionan las teclas de la octava central. A pesar de su reducido tamaño, este órgano puede convertirse en un divertido juguete, además de brindar nuevas alternativas para la utilización de la electrónica en otras áreas. El circuito es un simple oscilador construido con un circuito integrado de modelo LM555, el cual se debe alimentar con una fuente de 12 voltios. La idea principal del proyecto es generar una onda cuadrada con una frecuencia tal que el sonido emitido por la membrana del parlante sea parecido al que se obtiene cuando se oprimen las teclas de un piano. Dicha frecuencia depende del valor de las resistencias, que hacen parte del circuito oscilador. Los materiales a utilizar en esta simulación serían resistencias, condensadores y otros. En las resistencias utilizaremos 12 resistencias, cada una con sus distintos valores. Una de 10 kiloohmios, dos de 6.8 kiloohmios que sería R2 y R8, dos de 4.7 kiloohmios, dos de 3.3 kiloohmios, dos de 2.2 kiloohmios, una de 5.6 kiloohmios y otra de 8.2 kiloohmios. Los condensadores serían de dos tipos, unos dos cerámicos y uno electrolítico. Y también tenemos un circuito integral de modelo 555 y C1, una base integrada de 8 pines en el caso de que realizaríamos el proyecto práctico. En esta ocasión es simulado, no utilizaríamos un parlante que sí vamos a utilizar en la simulación de 8 ohmios a 0.25 watts y 9 pulsadores grandes de 4 pines. Eso ya lo vamos a ver, lo explicaremos a continuación. Bueno, el listado de materiales. Para la fabricación de este circuito electrónico de piano se utilizarán los siguientes componentes acompañados de su símbolo. Vamos a representar o vamos a ver cómo se verían en la simulación los componentes. Primero, un parlante de 8 ohmios, como puede observar en la imagen, sería de tal manera. 9 pulsadores, en la simulación se ve muy distinto. 11 resistencias, las resistencias como se observa en la imagen no cambiarían en lo absoluto, serían tal cual como está en la gráfica. Una fuente de poder de 12 voltios, en la simulación en Proteus se vería de la siguiente manera. Y los condensadores, dos cerámicos que serían como se ve en la imagen normal, tal cual, y uno electrolítico de 22 microfaradios sobre 25 voltios. En el Proteus se miraría como se puede observar en la parte derecha. Y por último tenemos el circuito integrado IC555 o LM555. Como podemos observar en la imagen, en la parte del lado izquierdo sería la representación en cómo se vería, y en el lado derecho es como se vería en la simulación. Vamos a hablar acerca sobre el circuito integral LM555 para tener un poquito más en cuenta los contextos, cómo funcionaría este. Uno de los circuitos integrados más populares es como podemos observar, 555, un chip temporizador que tiene múltiples usos, pero el más difundido es el de oscilador estable. Permite generar ondas cuadradas con una frecuencia precisa. Aquí te mostraremos cómo son las distintas configuraciones de uso. El circuito integrado tiene 8 terminales, las cuales se describen así. GND corresponde a las terminales
negativa de la alimentación, generalmente a tierra. Disparo, con las siglas TR y G, es la parte del circuito integrado donde se establece el inicio del tiempo de retorno para la configuración monoestable de modelo LM555. Out, que sería la salida. En este pin se puede observar el resultado de la configuración del temporizador electrónico, ya sea como monoestable. Reinicio, reset. Para un nivel de voltaje por debajo de los 0.7 voltios tiene función de poder el pin de salida a un nivel bajo. El control de voltaje con las siglas CTRL o CONT. Al utilizar el circuito integral LM555 como controlador de voltaje, el voltaje en esta terminal puede variar teóricamente desde VCC. Y la umbral, conocido como las siglas THR o THRES, corresponde a la entrada de un comparador interno de umbral, el cual se emplea para poner la señal de salida a un nivel bajo. Y por último, tenemos la descarga DIS o DISH. Permite descargar el condensador externo al circuito integrado de 555 para su funcionamiento. Como podemos observar, aquí tenemos el diseño del circuito, la representación, cómo tendríamos que hacerlo en el simulador. Ya más después vamos a pasar a cómo desarrollar el circuito. Como podemos observar, aquí tenemos los pulsadores. Aquí tenemos las resistencias con sus debidos valores. Aquí tenemos el circuito integral 555, un parlante de 8 ohmios y los condensadores. Nota: debido a la tolerancia en el valor de las resistencias, las frecuencias de las notas es aproximada. Frecuencias de las notas correspondientes a la octava central del piano. Bueno, esto vamos a simular, o en la simulación haremos cómo podemos llegar hacia esta frecuencia. Vamos a mostrar, vamos a ver si es que cumple las expectativas en la simulación, si se aproxima a esta siguiente frecuencia. Bueno, nos dirigimos hacia Proteus para elaborar nuestro circuito. Para buscar nuestros componentes en el programa Proteus, debemos de dirigirnos a la parte izquierda donde pueden observar el cursor. Nos dirigimos hacia aquí en Components Mode y presionamos en la P. Lo que vamos a buscar son todos estos componentes que podemos observar aquí, que bueno, ya me adelanté haciendo, que sería el M555, los capacitores, capacitor electrolítico, que ojo, hay que tener en cuenta que son diferentes, como se puede observar aquí en la imagen. El otro es normal, como les mencionaba hace un momento. Y por aquí tenemos la fuente, ¿no? Que buscaríamos con este nombre, cell. Todos estos componentes tendríamos que buscarlos con los nombres que están aquí. La resistencia, el parlante y el switch o el pulsador para que nuestra simulación funcione. Entonces, para buscar, como les mencionaba, sería aquí en la P y buscamos, por ejemplo, una resistencia. Ya nos viene señalada, que sería la de aquí. Entonces le ponemos aceptar y listo, se agrega a nuestro listado, que sería acá. Empezamos. Entonces vamos a ver cómo está nuestro diseño. Observamos, tenemos aquí los pulsadores y aquí las resistencias. Entonces vamos a empezar con las resistencias. Ponemos 9 resistencias, sería 1, 2, 3,
vendría aquí la última y colocamos de igual manera nuestros pulsadores, que sería de aquí. En esta función podemos dar la vuelta, como se puede observar, con la flechita. Seleccionamos el componente y nos dirigimos hacia la parte que deseamos poner. Sería aquí. Son 9 pulsadores, a ver. 9. CMP1 adicional. Para borrarlo haremos clic derecho y del. Listo. Vamos a incluir nuestro sistema circuito integral. Vamos a ponerlo de esta manera. Observamos en la gráfica como que nos faltaría. Nos falta la resistencia y los capacitores y el parlante. Por motivo de espacio le voy a ponerle acá, que no afectaría por ningún motivo el sistema, ¿no? Circuito. Solo simplemente se cambiaría de ubicación. Agregamos otra resistencia que va por... sí, exacto. De aquí agregamos el voltaje. Para cambiar nuestro voltaje, hacemos doble clic en el voltaje y lo cambiamos a lo que nos pide el enunciado, que sería 12 voltios, el diagrama. Damos en OK y listo. Colocamos nuestros capacitores, que vendría uno aquí. Otro viene por el recto de la resistencia. Listo. Vámonos un poquito más acá. Y nuestro capacitor electrolítico lo ubicamos de esta manera. Como se puede observar, vamos mirando que por el momento tenemos todos los componentes listos en nuestro programa. Faltaría cambiar los valores. Para cambiar los valores simplemente nos damos doble clic aquí y cambiamos los valores de las resistencias. En este era 8.2 kilo ohmios, 2.2 kilo ohmios, 5.8 kilo ohmios, 6.8 kilo ohmios. A ver, observemos. 5.6, 6.8, 5.6, 2.2, 4.2,
4.7, 3.3 kiloohmios, .3 kiloohmios, 4.7 kiloohmios. Tengo parece que me salté una. 825, 825, 62, 624, 624, 33. Ok. Lleva 4.7 kiloohmios. Listo. Una resistencia de 8.8 kiloohmios y una de 10. 6.8, 6.8, 6.8, me equivoqué. Y 10, listo. Nuestras resistencias tenemos todas completas. Tendríamos que cambiarlo, el valor de los capacitores, de los condensadores. Igual de la misma manera, doble clic y cambiaríamos. Sería 22 microfaradios sobre 25 voltios. Damos en OK. Sería aquí 0.1 microfaradios, 0.1 microfaradios, y tenemos 0.01 microfaradios, 0.01. Tenemos todo correcto. A continuación haremos las uniones, ¿no? Bueno, podemos observar que de la línea 8 se va hacia el pulsador. Línea 8. Hacemos un clic para que venga directamente hacia aquí y lo unimos. Listo. Todas estas ramas se unen. Todos los pulsadores los unimos de la siguiente manera. Igual unimos las resistencias hasta el momento. Los pulsadores hacia el cable de las resistencias. Y listo. A ver, el siguiente paso. Está unida a los 12 voltios.
Aquí hay un pequeño problema. Bueno, para eliminarlo borramos aquí y lo conectamos de la fuente de voltaje hacia los pulsadores. Listo. Y ese hacia el positivo de la fuente. Igualmente la línea 4 hacia el positivo de la fuente. Vemos que de la línea 4 se une hacia la resistencia 6.8. De la línea número 7, como se puede observar, es decir, el circuito integral de la gráfica como el de simulación es diferente, pero tenemos que tener en cuenta sobre las líneas que salen de aquí, no confundirnos. Lo unimos, listo. La resistencia 10 está unida hacia el cable, hacia aquí. La resistencia 10 baja hacia el capacitor de 0.1, que estaría aquí, microfaradios. Aquí me olvidé de poner microfaradios. Listo. Se une la línea 6 y 2. Línea 6 y la línea 2, que vendría a ser lo mismo poniéndola aquí o acá. Pongámoslo un poquito más abajo, ubiquémosle. Listo. La 5 viene con capacitor de 0.01. Listo. El negativo viene hacia la salida del parlante y lo ponemos a tierra. ¿Cómo ponemos a tierra? Vamos hacia estas flechitas en ground, solo le damos clic y ubicamos nuestra tierra. Este va a tierra, igual va a tierra, y de la línea 3 hacia el parlante está reunida la capacitor electrolítico de 22 microfaradios de la línea 3. Observemos línea 3, viene de aquí y de aquí viene acá. Listo. ¿Qué nos faltaría? Nos falta la línea 1. La línea 1 viene a tierra, igual forma, tierra. Pegamos una pequeña revisada a ver si está todo correcto. Parece que sí. Sí, al parecer parece que está todo correcto. Tenemos que darnos cuenta que esté en resistencia de 8 ohmios. Sí, está listo, todo correcto. Procedemos a la simulación, que sería la parte final. Lo pondríamos en play. Presionamos el interruptor, que está funcionando correctamente. Do, re, mi. Está todo correcto. Y luego paramos la simulación. Entonces vemos que sí cumple las expectativas de lo presentado, pues no. Y por último revisaremos a cuánta frecuencia estaría produciendo, pues no. ¿Cómo lo hacemos eso? De la siguiente manera.
Nuestro proyecto ya está listo, está todo correcto. Nos vamos hacia la parte izquierda, nos dirigimos hacia Virtual Instrument Mode. Aquí buscamos el counter timer, le damos un clic, presionamos, lo ubicamos aquí y lo conectamos hacia la salida. Y tenemos que cambiar la configuración, como le hacemos doble clic en el componente y aquí en el Operating Mode ponemos en frecuencia para ver si se relaciona, si se aproxima hacia estos valores. Observemos, le damos play. Este de aquí sería do. Un momentico, pongámosle más acá arriba para observar. Exacto. Nos ubicamos de la... Listo, aquí. Damos en OK. La frecuencia tendría que llegar o aproximarse hacia los 200 GHz. Entonces, damos play. Hay un pequeño error, observemos, listo. El error está aquí, a ver, pongámosle, parémosle, listo. Hay que tener en cuenta, ¿no?, cómo vamos conectando los cables, estaría mal. Es en la entrada, listo, ahí sí. Ponemos play, observamos la... Y ahí sí, como podemos observar, está a 214 GHz, que si es un valor aproximado hacia los 200 GHz, estaría muy bien. Vamos a re, que tendría que estar a unos 246 GHz o aproximado. 246. Observamos en la parte de aquí, 243, que si de igual manera está correcto. Vamos a unos 261 aproximado, 261 GHz, estaría aquí. 252, está excelente. Entonces, como podemos observar, en la simulación está todo correcto. Y por último, miremosle la R, a unos 493 GHz. 493 GHz. Mira, 459 aproximadamente. Ponemos parar y listo. Este sería mi presentación de mi proyecto. La simulación, como podemos observar, está todo correcto. Observamos también los valores de la frecuencia, a ver si cumple o no cumple las expectativas ante este proyecto desarrollado. Y vemos que sí, todo está correcto. Esto sería mi presentación, mi proyecto final. Muchas gracias.